Ok, muy bien. Estamos en Un Café con el Pastor y estamos continuando con el tema que dice la palabra de Dios acerca de la sabiduría. Como ustedes recordarán, iniciamos esta plática hace 3 semanas ya, hablando, haciendo un contraste entre la sabiduría humana, la sabiduría divina. Hablamos de cuál fue el origen de la sabiduría humana y cómo se manifiesta la sabiduría divina en contraste con la sabiduría humana. De eso se trató la primera semana. Y la semana anterior estuvimos hablando de la sabiduría divina, la sabiduría espiritual. eh, Y voy a iniciar leyendo nuevamente lo que leímos la semana pasada, que está en 1 Corintios 2, desde el verso 6 hasta el 15. 1 Corintios 2, del 6 al 15. Lo voy a poner aquí en la pantalla. Ok, ahí lo tienen ustedes. Lo voy a leer y dice, sin embargo, dice el apóstol Pablo en esta carta, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Wow. Padre, muchas gracias por esta palabra que tú tienes el día de hoy preparada para nosotros, que pueda ser una palabra que nos nutra, una palabra que nos eh, transforme, una palabra que nos lleve a más en el nombre de Jesús. Ok, la semana pasada estuvimos hablando, pues, de este pasaje y hablábamos, bueno, pues que la sabiduría que viene de parte de Dios es una sabiduría espiritual, dado que no es una sabiduría humana, no es una sabiduría racional, entonces esta no se obtiene por medio de estudio, no se obtiene por medio de discernimiento, perdón, por medio sí, de estudios, de razonamientos, sino que se obtiene por revelación, nos dice la palabra. La manera de recibir esta sabiduría es la revelación, es el mecanismo que Dios puso. Dice, Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu.
Así es que es una sabiduría espiritual que se recibe a través de revelación y no a través de estudio ni de razonamiento ni de deducción, no es por lógica, sino a través de revelación. El encargado de hacer esto es el Espíritu Santo. Nos dice la palabra que sí podemos llegar nosotros a conocer a Dios a través del Espíritu. Es algo que ha permanecido oculto, pero la palabra de Dios nos anima a que nosotros podamos conocer a Dios, y esto se hace a través de la revelación del Espíritu Santo. Y nos dice además que esta sabiduría no solamente es conocer a Dios, sino que nos dice que es algo que ojo no vio ni oído oyó antes. Esto quiere decir que antes de que existiera esta revelación del Espíritu Santo, aunque la gente podía leer las escrituras, ellos no veían. Aunque podían escuchar a personas hablar de las escrituras, ellos no oían. En Apocalipsis nosotros encontramos a Jesús diciendo varias veces: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Y es que el oído espiritual tiene que estar activado para poder escuchar al Espíritu, para poder recibir la revelación del Espíritu Santo. Así es que lo que mucha gente ha leído en las escrituras y nunca lo entendieron, nunca lo vieron, nos ha sido concedido a través de la revelación del Espíritu Santo. Les he comentado, vivimos un tiempo maravilloso en el que hay abundancia de revelaciones, muchísima revelación estamos teniendo en estos tiempos. eh, durante mucho tiempo, sobre todo cuando ni siquiera podían leer la Biblia, en toda la etapa del oscurantismo, pues la gente vivió con fábulas y lo que le contaban, pero no tenían revelación. Pero a partir de que Dios intervino y dio revelación a un hombre, a Martín Lutero, antes a otros como Wycliffe y todos, empezó a brotar un despertar en la palabra al tener revelación del Espíritu Santo. Lo que nadie había visto empezó a ser visto a través de los ojos espirituales. Eh, Así es que yo les decía en ese entonces, ¿por qué Dios entonces ocultó esta sabiduría? La reservó, ¿por qué la mantuvo oculta? Bueno, en Isaías nosotros encontrábamos la semana pasada de que la gente, el pueblo de Dios, se acercaba a él solamente de boca, pero su corazón estaba lejos de Dios. Por lo tanto, dice, voy a provocar algo que va a hacer que sus sabios sean entontecidos y no puedan encontrar los tesoros que están escondidos en la palabra de Dios. Pero a nosotros nos han sido concedidos. Así es que tercera cosa que nos da esta sabiduría espiritual es que a través de la revelación, a través de esta sabiduría espiritual, sabiduría divina, Dios nos revela lo que Él ya nos ha concedido. ¿Cómo podemos saber cuál es nuestra herencia? ¿Cómo podemos saber a qué tenemos derecho si no es porque nos es revelado por el Espíritu Santo? Así es que nosotros podemos conocer todo lo que Cristo ya ganó para nosotros y lo podemos recibir por revelación a través del Espíritu, de tal manera que nuestra fe se fortalezca y empecemos a vivir en estas cosas que el Espíritu Santo nos entrega. Cristo las consiguió para nosotros y el Espíritu Santo es el que las entrega a nosotros y lo hace por revelación. Esta es una sabiduría sobrenatural que la gente natural ni siquiera puede entender, pero a nosotros nos ha sido concedido.
Y bueno, llegamos a este punto interesante con el cual yo quiero iniciar hoy, que es la última parte en donde dice el verso 15 que hemos leído, dice, en cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Qué aseveración más impresionante da el apóstol Pablo. El apóstol Pablo aquí describe una gran diferencia entre el hombre natural y el hombre espiritual. El hombre natural no puede recibir las cosas del espíritu. El hombre natural tampoco puede recibir ninguna revelación, pero el espiritual, el hombre espiritual puede discernir en el espíritu la palabra de Dios y aún discernir en el espíritu todas las cosas que suceden en este mundo. Todo lo juzga a través de una mente espiritual. Hay un juicio en la mente, una mente espiritual no intelectual, que es la mente de Cristo, y se pueden discernir todas las cosas, la palabra, todas las cosas que ocurren en el mundo. Todo el mundo espiritual está abierto ante los ojos espirituales. Esto ocurría con Jesús. Nosotros podemos apreciarlo en su ministerio, en pues todas las historias que nos narran los evangelios. Por ejemplo, eh, Jesús ejemplificó con sencillas parábolas lo que ocurría espiritualmente en el reino de Dios. Y bueno, yo digo que son sencillas parábolas, pues para nosotros, ¿no? Son sencillas para nosotros que podemos recibir la revelación del Espíritu. Para las personas naturales que no han nacido de nuevo, que no tienen al Espíritu de Dios, pues para ellos son locura estas parábolas, y para ellos simplemente pues son algo que podrá tener una moraleja, ¿no? Le sacan una moraleja a la parábola y listo, pero no pueden discernir espiritualmente lo que se está diciendo en ella. El hombre espiritual, entonces, ha sido dotado de una sabiduría impresionante, sabiduría espiritual y una gloria excepcional que se llama la mente de Cristo. Quiero que ustedes lo entiendan. Hemos sido dotados, el Señor nos ha entregado, el Señor nos ha dado el privilegio de tener la mente de Cristo. Léanlo nuevamente para que lo crean. No es que el pastor les esté diciendo, lo dice la palabra. Otra vez lo voy a leer, verso 15. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ok, así es que yo empezaría por esta parte. Tienes que creer esto. El Señor ya te ha dotado de una sabiduría sobrenatural, espiritual, que recibe revelación del Espíritu Santo, y esto se llama la mente de Cristo, ¿ok? Una mente espiritual que puede discernir y juzgar todas las cosas a través de el Espíritu. Tú puedes ver en los evangelios a Cristo Jesús que discernía espiritualmente las cosas, discernía espiritualmente a las personas, fluía en los dones espirituales, como por ejemplo los dones de ciencia, conociendo aún lo que otros pensaban, eh, eh,
conociendo lo que sucedía con otras personas, como la samaritana, supo que había tenido 5 maridos, conocía los pensamientos y las intenciones de los fariseos cuando hablaban con él. Esta sabiduría es la mente de Cristo que puede juzgar todas las cosas espiritualmente. Wow, ¿ok? Esta es la mente de Cristo. Ok, ¿qué incluye esta mente de Cristo? Vamos viéndolo de poquito en poquito. Primera cosa, discernimiento espiritual. ¿Ok? Discernimiento espiritual. El discernimiento espiritual es poder conocer la voluntad de Dios a través de la revelación del Espíritu Santo. ¿Por qué les digo que es poder conocer la voluntad de Dios? Porque la primera cosa que tú puedes discernir espiritualmente es poder separar la voluntad propia, tu propia voluntad, de la voluntad de Dios. ¿Ok? Poder separar. Muchísimos cristianos fallan en este punto porque a menudo están confundidos sobre si alguna decisión que están tomando es voluntad propia o voluntad de Dios. No pueden saber, es que no sé, esto es mi carne o esto viene de Dios. Es que no sé si esto es mi voluntad o es la de Dios. Yo quiero hacer la voluntad de Dios, pastor, pero es que no sé si esto es mío o es de Dios. Es falta de discernimiento. Tenemos la mente de Cristo, y si tenemos la mente de Cristo, hay un discernimiento espiritual. ¿Ok? Eh, Como ustedes se pueden dar cuenta, el discernimiento espiritual es básico para poder avanzar en la guía del Espíritu. ¿Cómo podemos ser guiados por el Espíritu si no podemos discernir cuál es la voluntad de Dios y cuál es la nuestra? Si no podemos separar cuál es nuestra voluntad de la voluntad de Dios, ¿cómo podemos ser guiados por el Espíritu? La mayoría de las veces vamos a estar confundidos. No hay fe, no hay certeza. Al momento de tomar decisiones, se toman decisiones sin certeza, porque no sé si viene de Dios o es mía. Y si no tienes certeza, no hay fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, si no tienes certeza al tomar decisiones porque no sabes si es tu propia decisión o es la voluntad de Dios, entonces, ¿cómo puedes ser guiado por el Espíritu Santo? Y esto es básico porque nos dice la palabra que los hijos de Dios son aquellos que son guiados por el Espíritu Santo. Entonces, si somos hijos de Dios, tenemos que ser guiados por el Espíritu. Y para ser guiados por el Espíritu tenemos que discernir cuál es la voluntad de Dios en contra de nuestra propia voluntad. Sí, lo entendemos. Necesitamos discernimiento. De otra manera, no podemos ser guiados por el Espíritu. Si no somos guiados por el Espíritu, no somos hijos. Esto es un conflicto, ¿no es cierto? Bueno, hemos sido dotados de la mente de Cristo, de tal manera que ya existe un discernimiento espiritual. Ahora, escuchen bien. Uh, Hebreos 4:12 nos da un secreto importante en esta parte de discernir. Hebreos 4:12. Si alguien lo puede leer, 12
y 13, por favor. Hebreos 4, 12 y 13. Yo dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ok, gracias. Dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Ok, es viva, la palabra de Dios está viva. No es un libro, no es un libro que tiene letras. La palabra de Dios es un ser vivo, es el verbo, está actuando. Ok, profundizar en la palabra de Dios, meternos en la palabra de Dios bajo la revelación del Espíritu Santo, quiero decirles, es la herramienta más eficaz que podemos tener para separar nuestra alma del espíritu. A ver, nuevamente, léanlo. La palabra de Dios está viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Qué es esto? Partir el alma y el espíritu. Separar el alma del espíritu. Lo que está junto y no podemos distinguir una cosa de la otra porque está como que junta y no podemos saber que en el alma están nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras intenciones. Ahí está, eso es el alma. Pero en el espíritu está la sabiduría de Dios, la revelación, está la guía del Espíritu, está ahí. Pero como están juntos y están pegaditos, entonces de repente no sabemos si una decisión proviene de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de lo que anhelamos, de lo que nosotros queremos, o realmente viene de parte de Dios. Y entonces como están pegaditos, no lo podemos entender. Bueno, pues aquí nos dice que la palabra de Dios separa el alma del espíritu, ¿ok? Hace una separación de tal manera que podamos discernir, vean aquí, sigan leyendo conmigo, penetra hasta partir el alma del espíritu, las coyunturas y los tuétanos, dice, y discierne, ¿ok? Empieza a haber discernimiento de los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces puedes discernir espiritualmente tus propios pensamientos y tus propias intenciones. Hay una separación. Ahora ya puedes darte cuenta desde el espíritu lo que tus pensamientos están haciendo, cuáles son tus intenciones. Y dice, verso 13, no hay cosa creada, ¿ok? No hay cosa creada por Dios que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas ante Dios, de tal manera que nosotros podemos discernir espiritualmente todas las cosas, todo, porque todo está desnudo delante de Dios. Habrá personas que a lo mejor quieran ocultarnos sus intenciones. A lo mejor una persona nos habla muy amablemente, pero por atrás está intentando hacernos un daño. Y a lo mejor con su amabilidad y su lisonjería podrían engañarte. Pero si tú disiernes espiritualmente, puedes discernir las intenciones y puedes discernir sus pensamientos y darte cuenta de por dónde vienen todas las cosas.
¿sí? El discernimiento espiritual no es solamente discernir tus pensamientos en contra de la voluntad de Dios y separarlos y saber qué es qué, sino incluso que tú puedas discernir lo que otras personas están tramando, pensando, intentando. Las personas no podrán encubrirse no sé, en sus, ah, encubrirse en su forma de ser, sino que los vas a poder discernir. Esto también es muy importante si tú quieres ser un ministro competente de Dios. Cuando personas vengan contigo y hablen, ellos podrán, como siempre, cuando tú les preguntas a una persona, ¿cómo estás? ¿Qué es lo primero que te responde una persona que le dices, ¿cómo estás? Muy bien. Algunos otros más religiosos, bendecido, hermano, bendecido, hermano, te dirán los religiosotes, ¿no? Ok, y tú a lo mejor los escuchas y dices, pues qué bueno, ¿no? Maravilloso, qué bueno que estás muy bien. Pero si tienes discernimiento espiritual, te darás cuenta de que no necesariamente cuando te dicen bien, están bien. Y entonces podrás ir y decir, a ver, ¿qué está pasando? Voy a orar por ti. Habrá discernimiento de que algo está sucediendo allí. ¿Ok? Discernir espiritualmente, discernimiento espiritual es básico y esto es claro en la mente de Cristo. Tú puedes darte cuenta de discernimiento espiritual en Cristo, por ejemplo, cuando llegó con aquella mujer samaritana, la palabra de Dios nos dice que él iba de regreso a Galilea, pero le fue necesario pasar por Samaria. El Espíritu lo guió para llegar a Samaria. Eh, Hubo un discernimiento espiritual. No, yo tengo que pasar por Samaria. Yo tengo que ir hacia este lugar. Una separación entre la voluntad propia de la voluntad de Dios y empiezas a ser guiado por el Espíritu Santo. Discernimiento espiritual es básico. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Está clarito? Espero haberlo explicado lo mejor posible esta primera fase de la mente de Cristo que es discernimiento espiritual. ¿Está bien? Ok, segunda parte importante de la mente de Cristo. Y esta segunda parte es poder tener una mente clara en vez de una mente turbia, ¿ok? Una mente llena de claridad, ¿ok? En Juan 14:27, si alguien lo puede leer, por favor. Juan 14:27. Dice, la Yo paz os leo. dejo, ay, Sí, adelante, Elvia. la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Ok. Jesús estaba en este momento anunciando a sus discípulos que recibirían al Espíritu Santo cuando Él se fuera, cuando Él fuera quitado, y sería el Espíritu Santo quien les enseñaría todas las cosas, les recordaría todo lo que Jesús les había enseñado y además les enseñaría
la verdad, les enseñaría las escrituras. Pues bien, refiriéndose al Espíritu Santo, Jesús dijo, mi paz les dejo, ¿ok? Cuando decía, les dejo mi paz, estaba hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo era la paz de Jesús, ¿sí? ¿Ok? Dijo, mi paz les dejo, y es una paz que va a quitar toda turbación de sus corazones. En la vida diaria, en medio de las circunstancias que nosotros estamos viviendo en este mundo, llegan momentos de agitación, no sé, en que nuestros pensamientos empiezan a ser turbios. Estamos tan agitados por los problemas, por las cosas que están sucediendo alrededor, que ya no vemos el futuro con claridad. Ya no vemos las decisiones con claridad. Nos cuesta trabajo ver las cosas porque ya todo está turbio. Eh, eh, Queremos ver qué vamos a hacer para el futuro y está turbio. Es que si hago esto, es que si no, es que va a pasar esto. Y empezamos a tener angustia y esa angustia empieza a enturbiar todo. Cuando ustedes pueden ver no sé, en una laguna que ha estado en calma, ustedes pueden ver el agua cristalina, el agua es clarita, se puede ver muy bien el fondo porque está en calma. Pero cuando han habido lluvias fuertes, y a lo mejor esa laguna está recibiendo aguas de ríos que vienen con fuerza, evidentemente el agua se pone turbia porque hay mucho movimiento, hay agitación. ¿Ok? La agitación produce que el agua se ponga turbia, en cambio la calma produce que las aguas estén claras. ¿Sí entienden esta comparativa? ¿Ok? Así es que, ¿cómo podemos ver el futuro y cómo podemos ver soluciones a las cosas que vienen a nuestra vida y que estamos enfrentando si no las vemos con claridad? Bueno, pues miren bien lo que dijo Jesús, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Por qué nuestro corazón puede estar turbado? ¿Por qué nuestro corazón puede no ver con claridad? ¿Cuál es la razón? Dice el miedo, ¿ok? Cuando nosotros empezamos a desarrollar miedo por las cosas que están sucediendo, entonces empezamos a sentirnos inseguros y la claridad se va de nosotros. Eh, eh, ¿Cómo poder obtener claridad, una claridad de mente, cuando hay muchos problemas, amenazas o adversidades alrededor? ¿Cómo le podemos hacer? Bueno, recibiendo la paz espiritual que solamente Cristo nos puede dar. Y esa paz espiritual es el Espíritu Santo. La mente de Cristo es una mente en calma. La mente de Cristo es una mente que confía plenamente en el Señor. Es una mente que no tiene miedo, que tiene calma. El mundo considera la paz mental como el hecho de poner tu mente en blanco. ¿Mm? Te dicen, a ver, vamos a poner la mente en blanco, no pienses en nada, vamos a meditar. Y entonces se ponen a hacer sus meditaciones y pon tu mente en blanco, ok, hasta que llegues a un estado de nirvana, así en el que
estás así abstracto de todas las cosas, donde se te hayan olvidado todos los problemas. Usan la catarsis también para que saques toda tu euforia y saques todo tu coraje y saques todas tus emociones retenidas y entonces puedas descansar y que puedas tener una paz muy temporal. Es una paz temporal. Cuando sales de esa meditación, cuando sales de tu nirvana y regresas a las broncas, pues entonces la paz se fue y entonces vas a estar otra vez en conflictos. Pero mira bien, la mente de Cristo, la paz que Jesús tenía, o sea, el Espíritu Santo morando en él, esta sabiduría que él tenía, la paz que él tenía, podía hacerle estar dormido en una barca cuando había una gran tempestad azotando con todo. Los discípulos estaban más que turbados. Los discípulos estaban estresadísimos. Los discípulos estaban nerviosos, estaban no inquietos, estaban lo que les sigue porque pensaban que se iban a morir. Ellos veían la tempestad tan grande que era imposible que pudieran subsistir ante la tempestad y Jesús estaba dormido. Entonces fueron y le dijeron, hey Jesús, levántate, que no te das cuenta que perecemos. Eh, ellos estaban muy miedosos. Esto me dice que la paz que Cristo nos da no es una paz en la que haya ausencia de problemas. No es una paz ausente de adversidades. Es una paz que nosotros podemos tener en medio de las tempestades, en medio de las adversidades, en medio de los problemas. Puede ser que estemos agobiados porque tengamos por una parte un problema, otro por otro lado, muchos frentes de batalla. Pues muchos frentes de repente salen al mismo tiempo. ¿Te ha sucedido eso? Se dice que los problemas no vienen solos, ¿no? Vienen acompañados. Entonces, de repente, tienes tres flancos de batalla, de repente cuatro problemas, y entonces te sientes, bueno, la paz que Cristo nos da, la mente de Cristo, una mente clara, es una mente que puede estar en calma en medio de todas las circunstancias, por una sola razón, porque sabemos que nuestra salvación viene de Dios. Porque sabemos que toda salvación viene de Dios y que estamos en Él. Y Él es el que está cuidándonos y el que está a cargo de nosotros, dirigiendo nuestra vida. Así es que podemos estar tranquilos. Jesús podía dormir en paz. Una mente clara. ¿Cómo podrás tomar decisiones espirituales guiado por el Espíritu si tu mente está toda revoloteada? Es un torbellino de ideas, un torbellino de angustias. ¿Cómo puedes tomar una decisión sabia en medio de ese torbellino? No se puede, no se puede. La única manera de tomar decisiones sabias, espiritualmente sabias, es en calma. ¿Cómo puedes tener una mente clara teniendo paz? ¿Me están siguiendo? Dice, hay dos diferentes versículos que nos hablan de esto. Si alguien puede leer Isaías 26:3 y otra persona Filipenses 4:6 y 7. Isaías 26:3 y 4, perdón, 3 y 4, y Filipenses 4:6 y 7.
¿Alguien? Si no, yo las leo. ¿Isaías qué? Perdón. 26:3. Ok. Ya voy. Dice, nada más en 3, perdón. 3 y 4. Ok. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. A ver, Solecita, ya que tú lo leíste, tú contéstame, porque yo sé que tú le entendiste muy bien a lo que leíste. Tienes la mente de Cristo. Sí. Entonces, dime, ¿por qué una persona persevera en los pensamientos de Dios? Pues, pues porque confía, porque Claro, ahí lo nos dice, guarda en completa paz. ahí lo dice. Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Por qué razón una persona persevera en pensar en Dios? Pues porque su confianza está puesta en Dios. Sí. Es así de sencillo. ¿Cuál es el resultado de perseverar en pensar en Dios? Paz, completa paz. Ese es el resultado. Por lo tanto, el verso 4 es el consejo. Dice, dado que Dios te guarda en perfecta paz, si tú perseveras en pensar en Él, pues entonces confía en Dios perpetuamente, porque en Él está la fortaleza de los siglos. ¿Ok? Primero te dice qué es lo que sucede y luego viene la conclusión. Pues entonces, confía. Es clarito, ¿verdad? Es clarito. Ok. Completa paz. Si nosotros perseveramos en pensar, en tener nuestros pensamientos en Dios. Ujú. La mente de Cristo. La mente de Cristo. Ok. Filipenses 4, 6 y 7, por favor. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ok. Te pregunto entonces a ti, ya que tú hiciste la lectura, pues te lo pregunto. A ver, dime, ah, ¿cómo me quito los afanes? De acuerdo a lo que acabas de leer, afán, angustia, ansiedad, estrés. Vamos a poner todo esto como un sinónimo, ¿no? Afán, estrés, angustia, presión, todo eso. ¿Cómo me lo quito de encima? Sí, yo tuve algo por el estilo ahora que estuvimos en la pandemia. Me dio ansiedad y pues mis familiares me pagaban un psiquiatra, un psicólogo primero, y el psicólogo me quiso meter, o sea, no me pareció todo lo que me decía la psicóloga y y yo no quería hablar con ella porque lo único que me dijo fue decirme que pues yo estaba muy encerrada y que agarrara y me arreglara y me fuera a buscar en un bar una aventura, que eso ¿Qué? me era lo que me hacía falta. Entonces, pues yo no quise hacer eso y yo confié en Dios. Yo confié en Dios y dije, Señor, tú me vas a quitar esta ansiedad porque estos son ataques del enemigo, ¿no? A Y ver, yo pero ahora vuelve a confié, leer lo que leíste. Vuélvelo a dice, leer y me respondes la pregunta, please. dice, por nada es afanoso, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Ok, Y la paz, cómo te quitas el estrés? ¿Cómo te quitas la angustia? yo me la quito con adoración a Dios. Ok, a ver, lee otra vez y me contestas.
Y por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Ok, entonces, Oración. alabado sea el... Sí, Aquí dice claramente, con dice oración. que cuando nosotros tenemos afanes, angustias, estrés, ansiedad, lo cual es muy válido, Jesús dijo, en el mundo ustedes tendrán aflicción, ¿ok? Pero con fin. Así es que mientras nosotros vivamos en este mundo, van a haber aflicciones, angustias, ansiedad, afanes, todo este tipo de cosas van a existir. ¿Cómo me las quito de encima? Con oración. Traduciéndolas, Y traduciendo todo eso en peticiones delante de Dios. Es decir, yo tengo esta cosa que me angustia, la dejo en las manos de Dios. amén. Yo tengo este asunto que me está estresando, lo llevo a Dios y lo pongo en sus manos y entonces entro en calma. Amén. Se acabó. Sí, Dios lo tiene en sus manos. en control. Dios está en control, está en las mejores manos y Dios me dará la sabiduría Paz. para salir de todo ese problema en el que de alguna manera estoy metido. Entonces, nuevamente, afanes, todo, angustias, se traducen en peticiones. Jesús dijo que nosotros pidiéramos al Padre y nos sería dado. Tenemos esa gran promesa. Entonces dice el verso 7, mira, cuando tú has traducido tus afanes, tus angustias, las has traducido en petición a Dios, dice el verso 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, o sea, vas a estar por encima de tu alma. Esta es una cuestión espiritual. Vas a estar por encima. El entendimiento está aquí. Esto es tu alma, entendimiento, ¿ok? Pero la paz de Dios opera por encima, arriba del nivel de tu alma. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón, tu alma, va a guardar tu corazón, va a guardar tus pensamientos en Cristo Jesús de tal manera que estés en paz, que estés en calma. Esto es la mente de Cristo. ¿Ok? ¿Ven que es bien importante la mente de Cristo en nuestras vidas? ¿Ok? Tercero y último punto, que ya llevamos un ratote, pero bueno. Tercero y último punto, que es, ¿qué es esto? Ahorita les voy a dar el texto y luego hablamos de qué se trata este asunto. Isaías 50, del verso 4 al 7. Si alguien lo puede leer, por favor. Dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos, porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé, por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Gracias, muchas gracias. Esta profecía de Isaías claramente está hablando de Jesús, está apuntando hacia Jesús. ¿Ok? Eh, dice ahí, di mi cuerpo a los heridores
y mis mejillas a los que me mesaban la barba. Está hablando de Jesús, está hablando de su sacrificio, ¿ok? Eh, pero yo quiero que noten antes, en el verso 4 dice que él recibiría lengua de sabios para hablar las palabras precisas al cansado, pero además también recibiría oído de sabio para hacer la voluntad de Dios. Escuchen bien, necesitamos lengua de sabios, pero oído de sabios. Oído de sabios te hace oír la voluntad de Dios. Oído de sabios, discernimiento, oído de sabios. Lengua de sabios para hablarle la palabra a la persona que está cansada. Cuando tú lees los evangelios, estoy seguro que tú te habrás dado cuenta que Jesús no repitió un solo sermón, un solo mensaje, una conferencia, como le quieras llamar, una plática. Nunca la repitió. Y miren que fueron muchos los días que Jesús anduvo predicando, nunca repitió la misma cosa. Eh, los evangelios nos dirían, ay, cuando llegó a tal lugar, les enseñó también la parábola esta, ¿no? Les volvió a hablar sobre esta parábola, ¿no? La parábola X era para un momento, la parábola esta era para otro. O sea, siempre Jesús tenía una palabra fresca que hablarle a cada persona en cada situación, en cada momento. Nunca repitió un solo mensaje. Yo recuerdo que un gran evangelista dijo esto. Estábamos platicando, estábamos con otras personas, y esta persona dijo, no, bueno, es que ustedes los pastores tienen que tener una predicación diferente cada domingo. Dicen, nosotros los evangelistas con que tengamos 4 o 5, pero bien predicadas. 4 o 5, porque con eso hacemos que la gente venga a Cristo, etcétera. El público es diferente cada vez. Con ustedes tienen al mismo público, entonces tienen que predicarles cosas diferentes. Y tenía más o menos sentido lo que él decía. Pero yo veo que Jesús nunca repitió una sola conferencia, una sola predicación. Nunca lo hizo. Dice aquí, lengua de sabios para hablarle la palabra precisa a las personas que están cansadas. Oídos de sabios para poder escuchar y saber cuál es la voluntad del Señor. Bueno, y dice, si continuamos leyendo, dice que Él dio su cuerpo a los heridores, que no escondió su rostro de injurias. Dice que puso su rostro como un pedernal, como una roca. Quiero que ustedes vean que la sabiduría espiritual, esta sabiduría que es la mente de Cristo, es una mente de roca, es una mente que no se quiebra porque hayan críticas, porque hayan burlas o porque hayan injurias. ¿Ok? Quiero que sepan que un hijo de Dios, Jesús es el prototipo de hijo de Dios, sufrió de críticas, burlas e injurias. Igual, de repente nosotros como hijos de Dios quisiéramos ser celebridades. Hay muchos que tienen mente de celebridad y quisieran ser así como que, no sé, intocables. Intocables. Bueno, Jesús no fue intocable, por el contrario, fue duramente atacado. Sin embargo, él sabía cuál era la voluntad de Dios, y sabiendo cuál era la voluntad de Dios, no desistió de ir por esa voluntad de Dios. Su mente como una roca, su mente fuerte.
su mente fuerte como una roca. La mente de Cristo sabe lo que tiene que hacer porque es guiado por el Espíritu Santo, sabe hacia dónde se tiene que mover y va hacia allá a pesar de los obstáculos, a pesar del malestar de otras personas, a pesar de las críticas y a pesar de, no sé, las adversidades que eso pueda representarle a la persona. Es una mente de piedra, es una mente de roca. No, no se detiene. No, 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 porque, ay, es que me hablaron feo. Ay, no, pues yo ya no. No, es que, me metieron en un chisme. Ay, no, pues yo ya no. No, ay, es que, no, no, no. Yo sé lo que tengo que hacer y lo voy a hacer a pesar de todas las cosas. ¿Sí me están siguiendo? Esto es la mente de Cristo. Pocos cristianos quieren tener esta mente. Muchos en esta generación de cristal, que yo creo que empezó desde hace mucho, con cualquier cosita ya se nos andan quebrando, con cualquier cosita, con cualquier crítica, con cualquier cosa que se hable, con cualquier adversidad, ya andan dando pasos hacia atrás. La mente de Cristo no da pasos hacia atrás. ¿Me están siguiendo? Sí, sí, me siguen, sí. La mente de Cristo es así, ni por críticas ni por nada, dice. Yo puse, dice, mi rostro lo puse como un pedernal, sé que no seré avergonzado. Jesús fue avergonzado, pero fue avergonzado por la gente, pero no fue avergonzado delante de Dios. ¿De quién te debe de interesar no ser avergonzado? De Dios, no de la gente. ¿Mm? Por último, Ezequiel 3, del verso 4 al 11, por favor. Ezequiel 3, del 4 al 11. ¿Alguien? ¿Ezequiel qué? 3, del 4 al 11. Ok, dice. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel, no a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas. Y si a ellos te enviara, ellos te oirán. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. He aquí, yo he hecho tu rostro frente contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes, como diamante más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras, que yo te hablaré, y oye con tus oídos, y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales, y diles, así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Ok, gracias. Esta palabra que ustedes están leyendo es una palabra de Dios hacia Ezequiel, el sacerdote y profeta Ezequiel. Pero ustedes pueden darse cuenta que al hablarle y darle este llamamiento y darle estas instrucciones a Ezequiel, esta es una palabra profética también para Jesús. Fíjense bien cómo le habla. Le dice, hijo de hombre. Jesús se hizo llamar a sí mismo el hijo del hombre. ¿Sí lo recuerdan? Jesús se hacía llamar el hijo del hombre.
Entonces, ahora léanlo como Dios hablándole a su Hijo, como Dios hablándole a Jesús. ¿Ok? Fíjense bien, le dice, he aquí que yo estoy haciendo tu rostro fuerte contra los rostros de ellos. ¿Recuerdas lo que decía Isaías, lo que acabamos de leer, Isaías 50? Dice, porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé, por tanto puse mi rostro como un pedernal. Bueno, acá en Ezequiel dice, he aquí, yo he hecho tu rostro fuerte como los rostros de ellos y tu frente fuerte contra sus frentes, como diamante. Más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No los temas, ni tengas miedo delante de ellos. Ellos son casa rebelde. Y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos, oídos sabios, oír como sabio. Oídos de sabios escuchan la voz de Dios, oídos de sabio para escuchar la voluntad de Dios. Dice, yo te estoy enviando, son rebeldes, van a hablar de ti, no te van a hacer caso en muchas cosas. Sin embargo, a ellos yo te estoy enviando, te estoy enviando a ellos. Así es que Jesús fue enviado principalmente para hablarle al pueblo de Israel, y no le hicieron caso. Dice el Evangelio de Juan, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Ok? Así es que a eso vino a hablarles a ellos. Pero ellos no quisieron oír, no quisieron escucharlo a él porque no querían escuchar a Dios. Lo desestimaron, lo menospreciaron. ¿Por qué? Porque no querían escuchar a Dios. Eran casa rebelde. Dice, pero yo pongo tu mente como un diamante. Así es que, aunque no te hagan caso, tú sigue adelante. Aunque no te hagan caso, ve hacia adelante en toda la obra. Y gracias a ello, todos nosotros se desprendió un nuevo tiempo, el tiempo de nosotros, el tiempo de los gentiles, el tiempo para nosotros, la iglesia, el tiempo en el que nosotros disfrutamos de la gracia. Se abrió el espacio para nosotros, dado que ellos no quisieron escuchar. Ellos no quisieron escuchar, y entonces dice, ellos no te querrán escuchar, los que no te envío a pueblo de lengua difícil, sino a un pueblo que va a escuchar las palabras en tu propio idioma. Si yo te enviara a otros pueblos, ellos sí te oirían. Bueno, pues los gentiles escucharon y se abrió el tiempo para la iglesia. La mente de Cristo es una mente que sabe lo que tiene que hacer, que es guiada por el Espíritu Santo, tiene discernimiento espiritual, puede separar sus propios pensamientos de los pensamientos que vienen de Dios, de tal manera que puede ser guiado por el Espíritu Santo, sabe lo que tiene que hacer y va con todo por lo que tiene que hacer, a pesar de las críticas, a pesar de los problemas, a pesar de todo. Es una mente que mantiene la paz y que tiene claridad sobre lo que tiene que hacer hacia adelante. Esta es una gran sabiduría. Esta es la mente de Cristo. No es cualquier mente. Nosotros hemos recibido la mente de Cristo y nosotros hemos sido equipados con esta mente para hacer una obra magnífica que Dios nos ha dado a todos nosotros. Hasta aquí le voy a dejar. ¿Tienen ustedes algún comentario? ¿Tienen ustedes alguna pregunta? Venga.
¿Nadie? Nadie, nadie, nadie. Elvia, ¿tú levantaste la mano o estás aplaudiendo? No, sí, pastor, levanté la mano, Ah, pero no sé por ok. qué se me Ok. borra. Solamente quiero hacer un comentario con respecto a esto. Yo le hablé alguna vez a una chica de 26 años de la palabra de Dios y platicamos que tenía algún problema y pues recibió al Señor Jesús como Señor y Salvador. Entonces dejé de verla y hace como un mes me marcó, un poquito más, y me marcó llorando y le dije que pues que qué había pasado. Y me dijo, es que perdí mi trabajo y tengo problemas porque pues yo soy la que mantengo a mis papás. Y estoy desesperada y pues yo tenía que darle una palabra y le dije, tú tranquila, le dije, lo que debes de hacer es poner tu currículum en orden porque vas a tener un trabajo mejor. Tú confía en Dios, tú ya eres hija de Dios. Y me dijo, ah, sí, ya se me había olvidado. Le dije, tú eres hija de Dios y Dios te va a dar un mejor trabajo. Le dije, confía, confía. Entonces, me dijo, bueno, yo no sé, hablo contigo y siento tranquilidad. Y ya pasó y hace 15 días me marcó y me dijo algo que me espantó. Me dijo, ¿sabe, Evis? Porque me dicen Evis. Me le digo, ¿qué pasó, hija? Y me dice, ya, tengo el trabajo que tú me habías dicho. Está mucho mejor el trabajo y gracias porque tú me has llevado a Dios. Y me dijo algo que ella ni lo sabe y me dijo, tú has sido un canal de bendición para mi vida. Y pues yo me espanté porque ella cuando ha leído la Biblia o cuando dice cosas, ¿no? Entonces, pues me saqué de onda y dije, Señor, no cabe duda que tú a veces nos das las palabras precisas para levantar a las personas y a veces nosotros ni mismos ni sabemos qué decimos, ¿no? Pero el Espíritu Santo sí sabe. Ese es mi comentario. Sí, así es lengua de sabios. Esto viene del Espíritu Santo. Lengua de sabios para hablarle la palabra correcta a la persona que está cansada. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, entonces, que Dios les bendiga, que pasen muy, muy buena noche. Nos vemos este próximo domingo. Un día maravilloso va a ser en la presencia de Dios. Nos vemos. Hasta luego. Bendiciones a todos. Buenas noches, bendiciones. Que te mejores para Bye. ti. Dios te bendiga. Bye a todos.